En la cena de Navidad, mi nuera me dio una fregona. «Deja de fingir que estás enferma y limpia», me gritó. Mi hijo añadió, «Deja de usar tu edad como excusa. Comes aquí gratis todos los días. Al menos haz felices a los invitados por nosotros». Esa noche, metí mi ropa en una maleta y desaparecí. Pero lo que hice al día siguiente los dejó pálidos de miedo. Tengo 68 años, 68 años de vida, de trabajo, de darlo todo por mi familia. Y aquella Nochebuena, delante de 12 personas que se reían y bebían ponche de huevo, mi nuera, Jessica, me entregó una fregona envuelta en papel de Navidad. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Pero cuando arranqué el papel dorado y vi el mango de madera, las tiras grises, el olor a productos químicos baratos, sentí que el estómago se me vaciaba. Las risas se apagaron. Alguien tosió incómodo. Jessica me miró fijamente con esos ojos brillantes, esperando mi reacción como quien espera que un animal haga un truco. «¿Qué es esto?», susurré. «Un regalo útil, Eleanor», dijo, pronunciando mi nombre como si estuviera escupiendo una semilla. «Porque ya es hora de que dejes de fingir que estás enferma y limpies esta casa como es debido». El mundo se detuvo. Sentí todas las miradas sobre mí. El primo de Jessica bajó la vista. El vecino de enfrente fingió revisar su teléfono. Mi hijo, Mark, mi único hijo, el niño que llevé 9 meses en mi vientre y crié con mis propias manos. Él permaneció en silencio. «Mark», alcancé a decir, buscando sus ojos. Se levantó de la mesa, alto, fuerte, con esa camisa nueva que yo misma le había planchado aquella mañana. Y cuando habló, su voz era fría, calculada, como si hubiera estado ensayando esas palabras durante semanas. Transcripción creativa de Transcript API, transcripciones de YouTube simplificadas, la forma más fácil de llevar la transcripción de YouTube a tu aplicación. Consigue la API de transcripciones de YouTube, patrocinado. «Mamá, mi esposa tiene razón. Deja de usar tu edad como excusa. Comes aquí gratis todos los días. Lo mínimo que puedes hacer es entretener a los invitados por nosotros. ¿O crees que mantenerte no cuesta nada?». Cada palabra fue un cuchillo. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se congeló, como cuando el agua se convierte en hielo y todo queda suspendido, duro, inmóvil. Tomé la fregona con las manos temblorosas, asentí y me levanté de la mesa. «Disculpen», murmuré. «Voy a mi habitación». Nadie me detuvo. Caminé por aquel pasillo que había recorrido 1000 veces en los últimos 3 años. Pasé junto a las fotos familiares en las que todavía aparecía sonriendo. Entré en esa pequeña habitación al fondo de la casa, la que antes era el trastero, el único espacio que me habían permitido ocupar cuando enviudé. Y mi hijo se ofreció a dejarme vivir con ellos. «Te necesitamos, mamá», me había dicho Mark con lágrimas en los ojos cuando murió su padre. «No puedes estar sola. Ven a vivir con nosotros. Somos familia». Familia. Cerré la puerta y miré a mi alrededor. Una cama individual pegada a la pared. Una mesita con mi rosario y una foto de mi difunto esposo, Arthur. Un armario diminuto donde mi ropa colgaba apretada. En las paredes, manchas de humedad que nadie había reparado porque esa habitación no era una prioridad. 3 años viviendo allí. 3 años siendo invisible. Y aquella noche, mientras afuera seguían brindando y riendo como si nada hubiera pasado, saqué mi vieja maleta del armario. Esa maleta de tela gastada que usé en mi luna de miel hace 46 años, cuando Arthur me llevó a Florida y bailamos en la playa hasta que salió el sol. Empecé a doblar mi ropa despacio, con cuidado. Cada prenda era un recuerdo. El suéter que llevaba cuando nació Mark. La blusa que usé en su graduación. El chal que Arthur me regaló por nuestro 25º aniversario. Me temblaban las manos, pero no de tristeza. Me temblaban de rabia, porque mientras doblaba, recordaba. Recordaba cada desprecio, cada comentario, cada mirada de desdén que había soportado desde que puse un pie en esa casa. Recordaba cuando Jessica me prohibió usar la sala. «Es para los invitados, no para que tú te sientes ahí a tejer». Recordaba cuando me gritó por usar su champú. «Eso cuesta $30, Eleanor».
Usa el barato que esté en oferta. Recordaba cuando me hizo comer en la cocina porque en el comedor solo comen las personas que trabajan. Recordaba a Mark viéndolo todo y sin decir nada. Y de repente, mientras metía mi cepillo de dientes en una bolsa, algo cayó del fondo del armario. Una caja de hojalata oxidada que había olvidado por completo. La caja donde guardaba documentos importantes. La abrí. Dentro había papeles amarillentos, fotografías antiguas, recibos y un sobremanila con el sello de un abogado. Lo abrí con los dedos temblorosos. Escrituras. Escrituras de un terreno en la zona norte de la ciudad, el terreno que mis padres me dejaron cuando murieron hace 30 años. El terreno que había quedado atrapado en interminables batallas legales porque mi hermano Robert impugnó el testamento. Y yo, cansada y concentrada en mi familia, simplemente me había olvidado de él. ¿Cuántos años había estado ese terreno abandonado? No lo sabía. Pero al leer aquellos papeles, algo se encendió en mi pecho. Una chispa. Una pregunta. ¿Y si ese terreno todavía existía? ¿Y si valía algo? Metí los documentos en mi bolso. Terminé de hacer la maleta. Eran las 2 de la mañana cuando cerré la maleta y me senté en la cama por última vez. Afuera, todo estaba en silencio. Los invitados se habían ido. Mark y Jessica seguramente dormían en su cama extra grande, en su dormitorio principal con aire acondicionado, en su mundo donde yo no importaba. Me puse el abrigo. Agarré la maleta. Me colgué el bolso al hombro y me fui. No dejé ninguna nota. No me despedí. No hice ningún ruido al cerrar la puerta. Simplemente desaparecí. Mientras caminaba por la calle vacía, arrastrando la maleta sobre el pavimento frío, miré atrás solo una vez. La casa estaba oscura. Las luces de Navidad parpadeaban en la ventana como si todo fuera perfecto. Pero yo sabía la verdad. Y en ese momento, bajo las estrellas de aquella mañana de Navidad, juré que nunca volvería a ser invisible. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo testimonios reales de supervivencia, superación y dignidad, porque nadie merece ser tratado como si valiera menos. Y ahora, déjame contarte qué pasó después de aquella noche. ¿Qué descubrí al día siguiente que hizo temblar a mi hijo y a mi nuera? Lo que encontré fue mucho más que un simple terreno olvidado. Caminé 4 manzanas antes de que las piernas me fallaran. Me senté en un banco de una parada de autobús, jadeando como si hubiera corrido una maratón. La maleta a mis pies, el frío de diciembre mordiéndome los huesos. Y por primera vez en 3 años, sentí algo que había olvidado. Libertad. Dolía. Dios, cuánto dolía. Pero era mía. Saqué mi teléfono móvil con las manos temblorosas. Las 3 de la mañana. ¿A quién podía llamar a esa hora? Mis amigas del antiguo vecindario no me habían buscado en años. Mark se había encargado de alejarme poco a poco. Mamá, esas mujeres solo chismorrean. Mamá, es mejor que te quedes en casa. Ya está oscuro. Jessica había sido más directa. Si vas a salir, avísame. No quiero que andes husmeando por ahí contándole a la gente cómo vivimos aquí. Marqué el único número que me sabía de memoria. El de mi hermana menor, Carol. Contestó al 5.º tono, con la voz adormilada y alarmada. Hola. ¿Quién es? Soy yo, Cari. Silencio, luego un jadeo ahogado. Eleanor, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Necesito. Se me quebró la voz. Necesito un lugar donde quedarme. ¿Dónde estás? En la calle Mel. Cerca de la casa de Mark. No te muevas. Voy por ti. Carol llegó 20 minutos después en su viejo Chevy rojo, el mismo que su esposo David le regaló hace 15 años. Bajó del coche como una tormenta, envuelta en una bata de flores y con el cabello despeinado. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Te juro que voy a matar a ese hijo tuyo, me susurró al oído. No respondí. Porque si hubiera hablado en ese momento, me habría derrumbado. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Carol vivía al otro lado de la ciudad, en un barrio más humilde pero lleno de vida.
Calles estrechas, casas pintadas de colores vivos, perros ladrando en las azoteas, todo lo contrario de la urbanización cerrada donde vivía Mark, con sus céspedes perfectos y sus portones eléctricos. Cuando llegamos, David ya tenía café caliente preparado. Me sentó a la mesa de la cocina, me puso una manta sobre los hombros y no hizo ninguna pregunta. Solo me apretó la mano. «Estás a salvo aquí, Eleanor». Carol se sentó frente a mí, con los ojos brillando de furia contenida. «Cuéntamelo todo y ni se te ocurra defenderlo». Así que hablé. Le conté lo de los 3 años. No solo la humillación de aquella noche, sino todo lo demás. Las obras que me daban para comer mientras ellos pedían sushi de $200. Las veces que Jessica revisó mi armario para asegurarse de que no estuviera robando. El día que me enfermé y Mark me dijo, «Si vas al médico, lo pagas tú. Nosotros no somos tu seguro médico». Le conté cómo me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar la casa antes de que ellos despertaran. Cómo cocinaba, lavaba, planchaba. Como Jessica una vez tiró toda mi comida del refrigerador porque ocupaba demasiado espacio y olía mal. Le conté que no me había comprado ropa nueva en meses, que mis zapatos se estaban cayendo a pedazos, que había vendido mis pendientes de oro para pagar medicinas cuando tuve gripe y Mark se negó a darme dinero. Me convertí en su criada, Cari. Y lo peor es que se lo permití. Carol golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron. Siempre supe que esa víbora te estaba usando desde el día en que la conocí, con sus uñas postizas y su perfume caro. Pero Mark me rompe el corazón. Yo le cambié los pañales cuando tú trabajabas turnos dobles. Lo cuidé cuando tuvo varicela. ¿Y así te lo paga? David intervino con su voz tranquila. Lo importante ahora es que Eleanor está bien. Ya habrá tiempo para ajustar cuentas después. Pero Carol no había terminado. Eleanor, ¿recuerdas el terreno? Me quedé helada. ¿Qué terreno? El de mamá y papá. La parcela que te dejaron en el testamento. Nunca la vendiste, ¿verdad? El sobre Manila. Los papeles en mi bolso. Yo me olvidé de eso. Hubo problemas legales con Robert. Y luego te casaste. Tuviste a Mark. Te dedicaste a tu familia y olvidaste que tenías algo propio. Terminó Carol. Eleanor, ese terreno está en los suburbios del norte. ¿Sabes qué ha pasado allí en los últimos años? Negué con la cabeza. Es la zona comercial que más rápido está creciendo en la ciudad. Han construido centros comerciales pequeños, edificios de apartamentos, oficinas. Ese terreno que heredaste, si todavía está a tu nombre, vale una fortuna. El corazón me dio un vuelco. Pero los problemas legales nunca se resolvieron. Robert luchó por su parte. Robert murió hace 5 años, Eleanor. Y cuando murió, su parte se redistribuyó entre los herederos vivos, es decir, tú y yo. Pero como tú eras la heredera principal en el testamento original, si nadie más presentó una reclamación, ese terreno es tuyo. Me temblaban las manos. Saqué los papeles de mi bolso y los extendí sobre la mesa. Carol los leyó con cuidado, pasando los dedos por las letras descoloridas. Tenemos que ir a ver a un abogado mañana, al señor Henderson, el que trabajaba con tu esposo. ¿El señor Henderson sigue trabajando? Tiene 80 años, pero sigue siendo lúcido y te conoce. Confía en él. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Carol. Una cama suave, una ventana con cortinas limpias, una mesita con un pequeño ángel de porcelana. Tan diferente de aquel trastero oscuro donde había pasado 1000 noches sintiéndome como una intrusa. Pero no pude dormir. Solo miré al techo, recordando cómo Mark había cambiado desde que se casó con Jessica. Cómo sus visitas se volvieron escasas después de la boda. Cómo, cuando Arthur murió y me quedé sola en aquella casa grande y vacía, Mark apareció con la solución perfecta. Ven a vivir con nosotros, mamá. No puedes estar sola. Te necesitamos. ¿Me necesitaban a mí o necesitaban a alguien que limpiara su casa gratis? Recordé algo más. Algo que en ese momento no me pareció extraño, pero que ahora cobraba sentido. 6 meses después de mudarme con ellos,
Jessica empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre mi situación financiera, sobre si Arthur me había dejado algo, sobre si tenía propiedades o ahorros. Solo por curiosidad, suegra, solo queremos ayudarte si necesitas algo. Yo, inocentemente, se lo conté todo. Que la casa donde Arthur y yo vivimos se había vendido para pagar sus deudas médicas. Que sus ahorros se habían esfumado en tratamientos. Que solo tenía mi cheque mensual de la Seguridad Social de $700. Nunca mencioné el terreno porque lo había olvidado. ¿Y si pensaban que no tenía nada? ¿Y si por eso se atrevieron a tratarme así? Una idea empezó a formarse en mi cabeza, oscura, retorcida, pero justa. ¿Qué pasaría si descubrieran que sí tenía algo? Que yo no era la anciana inútil que ellos creían. Me levanté de la cama. Volví a buscar los papeles. Los leí línea por línea a la luz de mi teléfono. Y ahí estaba, en la esquina del documento. Una nota manuscrita de mi padre, escrita con tinta azul hace 30 años, para mi hija Eleanor. Que esta tierra te dé la libertad que tanto mereces. Papá, él siempre supo que yo necesitaría algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Apagué la luz. Me acosté. Y por primera vez en años, dormí sin ese peso en el pecho. Porque una cosa estaba clara. Mi vida estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, cuando entré en el despacho del señor Henderson, jamás imaginé que las noticias serían mucho más grandes de lo que esperaba. Y tampoco imaginé que mi hijo ya había estado allí pidiendo información sobre mí. El despacho del señor Henderson estaba en el segundo piso de un viejo edificio del centro, de esos con escaleras de mármol desgastadas y puertas de madera maciza. Carol subió conmigo, sujetándome del brazo como si temiera que pudiera desmayarme. Yo no estaba nerviosa. Tenía hambre. Hambre de respuestas, de justicia, de saber que mi vida no había sido solo un desperdicio de años sirviendo a personas que no me valoraban. La recepcionista, una joven con gafas modernas, nos hizo pasar enseguida. El señor Henderson se levantó de su escritorio con esfuerzo, apoyándose en un bastón elegante. 80 años, pero su mirada seguía siendo tan afilada como un cuchillo. Eleanor, dijo con voz ronca. ¿Cuántos años han pasado? Demasiados, señor Henderson. Me senté frente a él. Carol permaneció de pie, nerviosa. El abogado se ajustó las gafas y extendió la mano. Veamos esos documentos. Le entregué el sobre Manila. Lo abrió despacio, con reverencia, como quien abre un libro antiguo. Sus ojos recorrieron las escrituras, los sellos, las firmas. Pasaron 5 minutos en completo silencio. Solo se oían el tic-tac del reloj de pared y el sonido de las páginas al pasar. Finalmente, colocó los papeles sobre el escritorio y me miró fijamente. Eleanor, ¿sabes lo que tienes aquí? Un terreno que mis padres me dejaron. Pero los trámites nunca se completaron por problemas con mi hermano Robert. Robert falleció hace 5 años intestado. Sus derechos se dividieron automáticamente entre los herederos legales del patrimonio original. Es decir, tú y Carol. Pero como tú eras la heredera principal designada por tus padres y Carol nunca reclamó su parte. Porque yo no necesitaba nada, interrumpió mi hermana. Ese terreno estaba destinado a Eleanor desde el principio. El abogado asintió. El terreno está completamente a tu nombre, Eleanor. El proceso legal se cerró automáticamente hace 3 años mediante prescripción adquisitiva. Es tuyo. Legalmente. Totalmente. Absolutamente tuyo. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. ¿Y vale algo? El señor Henderson sacó una carpeta de su archivador. La abrió y me mostró mapas, tasaciones recientes, fotos satelitales. Ese terreno está en una importante carretera comercial, a 2 calles del nuevo centro comercial Galleria. Son 5.000 metros cuadrados. La tierra en esa zona, Eleanor, ese terreno vale $8.500.000. Intenté hacer el cálculo mentalmente. Carol lo hizo más rápido. $8,5 millones, susurró. La oficina empezó a dar vueltas. Eso no puede ser. Sí puede ser,
dijo el abogado con una sonrisa. ¿Y hay más? ¿Más? Tu esposo Arthur era un hombre prudente. Cuando trabajé con él hace años, no solo redactamos su testamento. También estableció varios certificados de inversión a largo plazo a tu nombre en el banco. Inversiones que vencían 10 años después de su muerte. Arthur murió hace 11 años. Exactamente. Esas inversiones vencieron hace un año. Envié cartas a la dirección donde vivías con tu hijo, pero nunca recibí respuesta. Se me heló la sangre. ¿Qué cartas? 3 cartas certificadas. La última hace 4 meses. Informándote de que tenías $2.300.000 esperando en una cuenta fiduciaria. Carol se hundió en una silla. Dios mío. Yo no podía hablar. No podía respirar, porque de repente todo cobró sentido. Señor Henderson, ¿mi hijo Mark vino a verlo? El señor Henderson frunció el ceño. Sí, hace 4 meses, justo después de la última carta. Dijo que venía en tu nombre porque tú estabas mal de salud. Quería saber sobre tu situación financiera. ¿Y qué le dijo? Nada. Le expliqué que solo podía darte esa información directamente a ti. Se enfadó, insistió, amenazó con demandas. Pero fui muy claro. Esos documentos son confidenciales. Solo tú podías acceder a ellos. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. 4 meses atrás, justo cuando el trato en la casa empeoró. Cuando Jessica empezó a ser más cruel, cuando Mark dejó de mirarme a los ojos, cuando comenzaron los comentarios pasivo-agresivos sobre el gasto de mantenerme. Lo sabían. No sabían las cantidades exactas, pero sabían que yo tenía algo. Y querían que me quedara allí, sumisa, agradecida, invisible, hasta que muriera y pudieran heredarlo. Eleanor, ¿estás bien?, preguntó Carol, sacudiéndome el brazo. Sí, estoy, respiré hondo. Estoy perfecta. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver el centro, el tráfico, la gente caminando deprisa, viviendo sus vidas. Y yo había creído que estaba acabada, sin opciones, sin valor. Tenía más de $10 millones esperándome. Señor Henderson, ¿qué necesito para acceder a ese dinero? Tu identificación oficial y firmar algunos documentos. El proceso tarda una semana, y el terreno ya es tuyo, pero si quieres venderlo, puedo contactar con compradores interesados. Tengo 3 promotores que han preguntado por propiedades en esa zona. Podrías tener el dinero en un mes. Me di la vuelta. Los miré a los dos. Quiero venderlo, y no quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa nada de esto todavía. Carol sonrió. Era una sonrisa que conocía bien, la misma que ponía cuando éramos niñas y planeábamos alguna travesura. ¿Qué estás pensando, hermana? Estoy pensando que mi hijo y mi nuera creyeron que yo era pobre, débil e inútil, y ha llegado el momento de enseñarles quién soy realmente. El señor Henderson se recostó en su silla, con los ojos brillando de diversión. Arthur me dijo una vez que cuando tú te proponías algo, movías cielo y tierra. Veo que no mentía. Mi esposo me conocía bien. Firmé papeles durante 2 horas, autorizaciones, poderes notariales, documentos bancarios. Cuando terminamos, el abogado me estrechó la mano. En una semana tendrás acceso completo a tu dinero, Eleanor, y en un mes, si todo va bien con la venta del terreno, serás una mujer muy rica. Salimos del despacho cuando el sol ya estaba alto. Carol me abrazó allí mismo, en la calle, sin importarle que la gente mirara. No puedo creerlo. No puedo creer que ese desgraciado de Mark te tratara así, sabiendo que tenías dinero. No sabía cuánto. Por eso fue a preguntar. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Hice una pausa. El aire frío de diciembre me rozó la cara. A lo lejos, un vendedor ambulante gritaba. Una pareja joven pasó caminando de la mano. La vida seguía para todos, y también seguiría para mí. Primero, voy a descansar, a procesar todo esto. Luego, voy a enseñarles que la peor decisión que tomaron en su vida fue subestimar a una madre herida. Carol me miró con preocupación. No hagas ninguna locura, Eleanor.
No voy a hacer nada ilegal, Cari. Solo voy a darles una lección que nunca olvidarán. Esa noche, de vuelta en casa de mi hermana, me senté en la habitación de invitados con el teléfono en la mano. Tenía 52 llamadas perdidas de Mark. 38 mensajes de WhatsApp. Los leí todos. Los primeros eran de rabia. ¿Dónde estás? Deja de hacer drama y vuelve a casa. Esto es ridículo. Es Navidad y nos estás haciendo quedar mal. Si no vuelves, no vuelvas a pedir ayuda jamás. Luego cambiaron a una preocupación fingida. Mamá, estamos preocupados. ¿Estás bien? No importa lo que haya pasado. Es Navidad. Vuelve y hablaremos. Jessica se siente fatal por lo que dijo. Fue el estrés de la cena. Y los últimos. Pura manipulación. Mamá, si no vuelves, vamos a tener que denunciar tu desaparición. Nos estás poniendo en una situación muy difícil. La gente está preguntando. ¿De verdad vas a hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? No respondí a ninguno. En lugar de eso, abrí la cámara y me hice una foto. Estaba sentada en una cama cómoda, con una taza de té caliente entre las manos y una manta sobre los hombros. Parecía cansada, sí, pero tranquila, en paz. Le envié la foto a Mark con un solo mensaje. Estoy bien. Dejad de buscar. Su respuesta llegó en segundos. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Apagué el teléfono, porque ya no tenía nada que hablar con él. Todavía no. Primero necesitaba recuperarme, sanar, prepararme. Y cuando estuviera lista, cuando tuviera todas las cartas en la mano, entonces sí, les mostraría qué se siente cuando alguien a quien amas te da la espalda. Pero lo que yo no sabía era que Mark y Jessica no se iban a quedar de brazos cruzados. Y lo que hicieron después fue la gota que colmó el vaso. Pasaron 3 días. 3 días en los que no respondí ni una sola llamada. 3 días en los que Mark bombardeó mi teléfono con mensajes cada vez más desesperados. 3 días en los que, por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme con ansiedad. Carol me trataba como si fuera de cristal. Me preparaba el desayuno. Caminaba conmigo por el parque. Me prestaba su ropa porque yo solo había metido lo básico en la maleta. David, su esposo, nunca hacía preguntas. Solo me apretaba el hombro cada vez que pasaba junto a mí y decía, «Esta es tu casa, Eleanor». Pero la paz no dura cuando hay personas que no soportan perder el control sobre ti. Al 4.º día, Carol entró en mi habitación con el teléfono en la mano y la cara pálida. «Eleanor, tienes que ver esto». Me enseñó su Facebook. Jessica había publicado una foto mía, la que me habían tomado en la cena de Navidad justo antes de darme la fregona. Yo estaba sentada a la mesa, seria, con los hombros caídos. Me veía exactamente como lo que era, una mujer cansada, envejecida, invisible. El texto decía, «Es difícil compartir esto, pero necesito desahogarme». Mi suegra abandonó nuestra casa en Nochebuena sin decir una palabra. La acogimos durante 3 años con amor. Le dimos techo, comida y cuidados. Pero cuando le pedimos que ayudara con las tareas del hogar, algo normal en cualquier familia, se ofendió y se fue. Ahora no sabemos dónde está. Si alguien la ve, por favor avísenos. Estamos muy preocupados. Familia tóxica, suegras problemáticas, Navidad. Tenía 143 comentarios. Leí algunos. La mayoría apoyaban a Jessica. Ay, cariño, qué horror. Las suegras siempre hacen tanto drama. Así es esa generación. Creen que todo se les debe. Hiciste mucho aguantándola durante 3 años. Yo no habría podido. Pero había otros. Otros que me defendían. Espera, yo estuve en esa cena. ¿No les vas a contar que le diste una fregona como regalo de Navidad delante de todos? ¿De verdad se supone que creamos que una mujer de casi 70 años se fue por capricho? Ahí pasó algo más. Yo conozco a esa familia. La señora trabajaba como una esclava en esa casa y nunca la trataron bien. Carol estaba furiosa. Esa bruja está intentando hacerte quedar como la loca, como si tú fueras el problema.
No dije nada. Solo seguí leyendo, porque entre todos aquellos comentarios, uno me llamó la atención. Era de Betty, mi vecina del antiguo barrio, la mujer que solía venderme flores cada domingo para llevarlas a la tumba de Arthur. Jessica, conozco a Eleanor desde hace 30 años. Es una de las mujeres más bondadosas que he conocido. Si se fue de tu casa, fue por una muy buena razón. Y lo de la fregona fue una crueldad que todos vimos. No intentes hacerte la víctima ahora. Sentí algo cálido en el pecho. Todavía había personas que me recordaban, que sabían quién era yo de verdad. ¿Vas a responder?, preguntó Carol. No. ¿Cómo que no? Está arrastrando tu nombre por el barro. Déjala hablar. Que diga lo que quiera. Cuando llegue el momento, todos sabrán la verdad. Pero Carol tenía razón en algo. Jessica no iba a detenerse, y Mark tampoco. Esa misma tarde, mi hijo apareció en casa de Carol. David abrió la puerta. Yo estaba en el dormitorio, pero podía oírlo todo. Las paredes de aquella casa eran finas. Necesito ver a mi madre, dijo Mark. Su voz sonaba tensa, controlada. No está disponible, respondió David con firmeza. Es mi madre. Tengo derecho a verla. Ella decidirá cuándo quiere verte. Respeta eso. No lo entiendes. Mi esposa está muy alterada. La gente está hablando. Tenemos que resolver esto. Lo que tienes que hacer es reflexionar sobre cómo la trataste. Hubo un largo silencio. Entonces la voz de Mark cambió. Se volvió más baja, más peligrosa. Dile que, si no vuelve, tendremos que tomar medidas legales. Carol apareció en ese momento. La oí desde la habitación. ¿Medidas legales? ¿Qué medidas legales? Mark, tu madre no te debe nada. No robó nada. No hizo nada malo. Se fue porque tú y esa mujer la tratasteis como basura. Tú no sabes lo que pasó en mi casa. Sé que le disteis una fregona por Navidad. Sé que la humillasteis delante de todos. Sé que la tratasteis como una sirvienta. ¿Quieres que siga? Mi esposa estaba estresada. Fue un malentendido. Un malentendido que duró 3 años. Mark perdió la compostura. Mi madre se está comportando como una niña consentida por un regalo estúpido. Lo ridículo es que no entiendas por qué se fue. La voz de Carol era hielo. Ahora sal de mi casa antes de que llame a la policía. Esto no ha terminado. Tienes razón. No ha terminado. Oí el portazo. Los pasos de Mark en las escaleras. El motor de su camioneta arrancando. Carol entró en mi habitación. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, sino de rabia. Ese chico está perdido, Eleanor. Completamente perdido. Me levanté de la cama. Caminé hasta la ventana. Desde allí pude ver la camioneta de Mark alejándose. Una Ram negra completamente nueva, con llantas cromadas. La había comprado hacía 6 meses. Una entrada de $5,000, me había dicho. Pero valía la pena. Mamá, es importante proyectar una buena imagen. Una buena imagen. Mientras yo llevaba zapatos gastados y comía sobras. Cari, ¿puedo usar tu ordenador? ¿Para qué? Necesito buscar algo. Media hora después, estaba leyendo todo el perfil de Jessica en redes sociales, no solo Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Aquella mujer documentaba toda su vida en Internet. Y lo que encontré me dejó helada. Fotos en restaurantes caros. Noche de cita con mi amor. Fotos en un gimnasio de lujo. Cuidándome para él. Fotos con ropa de diseñador. Me doy un capricho porque me lo merezco. Fotos en spas, en salones de belleza, en viajes a la playa. Todo mientras me decían que no había dinero para comprarme un par de zapatos nuevos. Pero había algo más. Algo que me llamó la atención. En sus historias destacadas de Instagram había una sección llamada Nuestro Hogar. Hice clic y ahí estaban. Fotos del interior de la casa de Mark, la sala que no me dejaban usar, el comedor donde no podía sentarme, la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable, y una foto en particular me rompió el corazón.
Era mi habitación, el trastero donde yo dormía. Pero el texto decía, Proyecto futuro, convertir este espacio en un vestidor. Está casi vacío. Está casi vacío. Estaban esperando. Esperando a que muriera o esperando echarme. Carol leía por encima de mi hombro y soltó un grito ahogado. Esa bruja. Estaba planeando echarte. Cerré el portátil. Me quedé mirando la pared. Y entonces algo dentro de mí cambió. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía dolor. Sentía furia. Fría. Calculada. Letal. Cari. Mañana voy a hacer algo. ¿Qué? Voy a alquilar un apartamento. ¿Para qué? Aquí estás bien. Porque necesito mi propio espacio. Y porque necesito que Mark y Jessica crean que estoy acabada. Que me fui porque no tengo a dónde ir. Que soy vulnerable. Carol me miró entornando los ojos. ¿Qué estás planeando? Justicia, hermana. Simplemente justicia. Aquella noche, antes de dormir, abrí mi teléfono. Tenía un nuevo mensaje de Mark. Ya no era amenazante ni falsamente preocupado. Era directo. Mamá, sé que estás con la tía Carol. Solo quiero que sepas algo. La casa donde vivimos tiene una hipoteca de $320,000. Si no la pagamos en 3 meses, la perdemos. Jessica y yo hemos hecho todo lo posible, pero no podemos más. Pensé que podrías ayudarnos. Sé que papá te dejó algo. Solo necesitamos un préstamo. Te lo devolveremos en cuanto nos recuperemos. Por favor, mamá, somos familia. Leí el mensaje 3 veces. Y entonces solté una risa. Una risa amarga y seca que incluso a mí me sorprendió. Ahí estaba, la verdad desnuda. No querían que volviera porque me extrañaran. Querían que volviera porque necesitaban mi dinero. Respondí con calma, eligiendo cada palabra. Mark, cuando me disteis aquella fregona, me enseñasteis que para vosotros solo valgo por lo que puedo hacer. Ahora me escribes porque necesitas dinero. ¿Ves el patrón? No soy tu madre. Soy tu recurso. Y lamento decirte que ese recurso se ha agotado. Resuelve tus propios problemas. Envié el mensaje. Apagué el teléfono. Y por primera vez en 3 años, me dormí con una sonrisa en los labios. Pero lo que yo no sabía era que Mark, desesperado, tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Y cuando descubrí lo que hizo, supe que no había vuelta atrás. El apartamento que alquilé estaba en un barrio tranquilo, lejos de la urbanización cerrada de Mark. Era pequeño. Un dormitorio, una pequeña sala con cocina integrada, un baño completo, nada lujoso, pero era mío. Las paredes eran blancas. Las ventanas daban a un parque donde los niños jugaban por las tardes. Y por primera vez en años, podía respirar sin sentir que alguien me vigilaba. Me mudé con lo poco que tenía. Carol me ayudó a comprar algunas cosas básicas. Platos, sábanas, una cafetera. Insistió en regalarme un ángel de cerámica para la entrada. Para protegerte, dijo, abrazándome. No le conté lo del dinero. Todavía no. Quería mantenerlo todo en secreto hasta el momento adecuado. Una semana después de mudarme, el señor Henderson me llamó. Eleanor, ven al despacho. Hay algo que debes saber. Su voz sonaba seria. Preocupada. Llegué esa misma tarde. El señor Henderson me esperaba con una carpeta azul sobre el escritorio. Parecía más viejo que la última vez, como si algo le pesara. Siéntate, por favor. Me senté. El corazón ya me latía con fuerza. ¿Qué ocurre, señor Henderson? Abrió la carpeta y sacó unos papeles. Eran copias de solicitudes, formularios oficiales con sellos. Mark vino de nuevo hace 2 días. Esta vez trajo a un abogado. Intentaron presentar una petición de tutela legal contra ti. La palabra me golpeó como un puñetazo. Tutela legal. Querían declararte mentalmente incapaz de tomar decisiones financieras. Alegaron que tienes un deterioro cognitivo grave y que abandonaste tu hogar sin motivo aparente.
El objetivo era que Mark fuera nombrado tu tutor legal para poder administrar tus bienes. El mundo se quedó quieto. Pero yo estoy perfectamente bien. Lo sé. Por eso rechacé la petición de inmediato y les advertí que, si volvían a intentar algo así, los denunciaría por intento de fraude. Pero Eleanor, esto es serio. Tu hijo está desesperado, y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Me temblaban las manos. Las escondí bajo la mesa. ¿Por qué está tan desesperado? El señor Henderson sacó más papeles, extractos bancarios, registros públicos. Investigué un poco con tu autorización implícita como mi clienta. La casa donde vive Mark tiene una hipoteca de $320,000 con el banco. Llevan 4 meses de retraso en los pagos. El banco ya ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. En 2 meses, si no pagan, pierden la casa. Me lo dijo. Me pidió dinero. Hay más. Jessica tiene $70,000 de deuda en tarjetas de crédito. Las agencias de crédito los tienen marcados como alto riesgo, y hace 3 meses solicitaron un préstamo personal que fue rechazado. Cada palabra era otra pieza del rompecabezas. Entonces, ¿cuándo empeoró el trato hacia mí? Según mis registros, envié la primera carta sobre tus inversiones hace 8 meses. Mark vino a preguntar hace 4 meses. ¿El maltrato aumentó durante ese periodo? Cerré los ojos. Recordé. Las peores humillaciones habían empezado hacía unos 6 meses. Los comentarios sobre que yo era una carga, las restricciones de comida, la fregona de Navidad. Sí, todo empeoró en esos meses porque sabían que tenías dinero, pero no podían acceder a él. Intentaron mantenerte sumisa, dependiente, agradecida, y cuando eso no funcionó, cuando te fuiste, entraron en pánico. El señor Henderson se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Eleanor, tienes que protegerte legalmente. Ahora. ¿Cómo? Primero, vamos a redactar un nuevo testamento, uno que deje muy claro que estás en pleno uso de tus facultades mentales y que tomas tus decisiones libremente. Segundo, vamos a nombrar testigos que certifiquen tu estado mental. Y tercero, vamos a proceder con la venta del terreno lo antes posible, antes de que Mark intente bloquearla. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. Puede presentar demandas sin fundamento que retrasen el proceso. Por eso debemos actuar rápido. Pasamos 3 horas en aquel despacho. Firmé documentos. Di testimonios grabados. El señor Henderson llamó a 2 testigos independientes, un médico y una trabajadora social, que me evaluaron para certificar que era mentalmente competente. Cuando terminamos, estaba agotada, pero también aliviada. El terreno está vendido, dijo el señor Henderson mientras guardaba los papeles. La empresa promotora aceptó la oferta. $8,500,000. El dinero estará en tu cuenta en una semana. Y las inversiones de Arthur ya están disponibles. Solo tienes que ir al banco a firmar. $2,300,000. $10,800,000. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Señor Henderson, ¿sabe qué voy a hacer con esto? Sonrió cansado. No. ¿Qué vas a hacer? Voy a vivir. Voy a vivir con dignidad. Y voy a enseñarle a mi hijo y a esa mujer que el amor de una madre no se compra, no se suplica y no se pisotea. Tu esposo estaría orgulloso. Salí del despacho cuando estaba anocheciendo. El centro estaba lleno de gente saliendo del trabajo, vendedores ambulantes gritando, olor a comida frita y humo de autobuses. Pero yo caminaba como si flotara. Porque por primera vez en años, mi futuro dependía solo de mí. Llegué a mi apartamento y me preparé un té. Me senté en el pequeño sofá que Carol me había dado y abrí el teléfono. Tenía nuevos mensajes de Mark. Ya no eran súplicas. Eran amenazas apenas disfrazadas. Mamá, sé que el señor Henderson te está metiendo ideas en la cabeza. Solo quiere tu dinero. No confíes en extraños. Confía en tu familia. Jessica está muy afectada por todo esto. Ha tenido que ir al psicólogo. Si le pasa algo, será culpa tuya.
La gente del antiguo barrio está preguntando por ti. Están diciendo cosas horribles. ¿Eso quieres? ¿Destruir el nombre de esta familia? Bloqueé su número. Pero no bloqueé a Betty, mi antigua vecina. Ella también me había escrito. Eleanor, no sé si verás este mensaje, pero quiero que sepas algo. Tu hijo estuvo en el barrio preguntando si alguien sabía dónde estabas. Parecía muy nervioso. También preguntó si tenías amigos o conocidos que pudieran estar ayudándote económicamente. Le dije que no sabía nada, pero me dio mala espina. Por favor, cuídate. Respondí. Gracias, Betty. Estoy bien. Y no te preocupes. Sé cómo cuidarme. Esa noche no pude dormir, no por ansiedad, sino por rabia. Mi hijo, el niño que había sostenido en mis brazos, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años, al que alimenté con el dinero que ganaba limpiando casas ajenas cuando Arthur apenas empezaba. Ese hijo intentaba declararme loca para robarme. No era tristeza lo que sentía. Era decepción, profunda, dolorosa, irreparable. Pero también era claridad, porque ahora sabía que no había vuelta atrás. No había reconciliación posible. No había familia que salvar. Solo había una madre que necesitaba defenderse y una lección que debía ser enseñada. Me levanté de la cama. Fui a la cocina. Saqué un cuaderno y un bolígrafo, y empecé a escribir. No era un plan de venganza. Era un plan de justicia. Punto 1. Asegurar todo el dinero y las cuentas que Mark no pudiera tocar. Punto 2. Reconstruir mi vida con dignidad, lejos de personas tóxicas. Punto 3. Cuando llegara el momento adecuado, cuando Mark y Jessica estuvieran al borde del abismo, entonces les mostraría quién era yo de verdad, no para hacerles daño, sino para que aprendieran. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me dormí con la certeza de que el juego apenas comenzaba. Pero mientras yo planeaba en silencio, Mark y Jessica dieron un paso que cruzó todos los límites. Y cuando descubrí lo que le dijeron a la gente, supe que había llegado el momento de actuar. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana. Estaba tomando café en mi pequeña cocina cuando el teléfono vibró con la notificación del banco. Transferencia recibida. $10.800.000. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos completos. Los números parecían irreales, como si fueran a desaparecer si parpadeaba, pero no desaparecieron. Llamé al señor Henderson de inmediato. Señor Henderson, el dinero está aquí. Perfecto. Ahora escúchame con atención, Eleanor. Divide ese dinero en varias cuentas, no lo dejes todo en un solo lugar, y utiliza los servicios de banca privada del banco. Necesitas protección adicional. ¿Protección? Si Mark intenta alguna maniobra legal, queremos que quede claro que este dinero está bien administrado y que tú tienes pleno control de tus decisiones. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Esa misma tarde fui al banco. Una ejecutiva joven y elegante me atendió, y cuando vio la cantidad en mi cuenta, toda su actitud cambió. Señora Herrera, será un honor asistirla. ¿Ha considerado opciones de inversión? 3 horas después, salí del banco con todo organizado. 4 millones en inversiones a plazo fijo, 3 millones en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, 2 millones en una cuenta corriente accesible y 1.800.000 en otra cuenta para gastos y emergencias. Me sentía poderosa, no por el dinero en sí, sino por la seguridad que me daba, por la libertad. Caminé por el centro comercial cercano. Hacía años que no entraba en una tienda de ropa sin mirar las etiquetas de precio. Años desde que me compraba algo simplemente porque me gustaba. Entré en una boutique. Una dependienta se acercó con una sonrisa profesional. Buenas tardes, señora. ¿Busca algo en particular? Sí, busco ver a la mujer que soy, no a la mujer que me hicieron creer que era. Ella parpadeó, confundida. Luego sonrió con comprensión. Lo entiendo perfectamente. Venga conmigo. Salí con 4 bolsas, ropa nueva, zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo de lana color vino. Gasté $1.200 sin parpadear. Después fui a la peluquería.
Me corté el cabello que había llevado largo y descuidado durante años. La estilista, una joven con mechones morados, me aconsejó, ¿qué tal un corte bob a la altura de los hombros? Le daría un aire fresco, más juvenil. Hazlo. 2 horas después, salí con un corte moderno, el cabello teñido para cubrir las canas, sintiéndome 30 años más joven. De vuelta en mi apartamento, me vi en el espejo del ascensor y no reconocí a la mujer que me miraba. Esa mujer estaba erguida, con la mirada firme y una sonrisa leve pero segura en los labios. Esa mujer ya no pedía permiso para existir. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Me uní a un club de lectura que se reunía los jueves en la biblioteca local. Allí conocí a Beatrice, una mujer de 72 años con una mente afilada y una risa contagiosa. Eleanor, ¿verdad? Carol me habló de ti, dijo mientras tomábamos café después de la sesión. ¿Conoces a mi hermana? Desde hace años. Me contó lo que pasaste. Y déjame decirte algo. Cualquier hijo que trate así a su madre no merece el apellido que lleva. Me cayó bien de inmediato. Fue Beatrice quien 2 semanas después me dio la información que lo cambió todo. Estábamos en su casa bebiendo manzanilla y comiendo galletas de avena cuando su rostro se puso serio. Eleanor, necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no harás ninguna locura. El corazón me dio un salto. ¿Qué pasa? Jessica ha estado diciendo cosas. Cosas horribles. ¿Qué clase de cosas? Beatrice sacó su teléfono y me mostró un grupo de WhatsApp. Se llamaba Vecinos de la urbanización Val Dorado. Yo había vivido allí cuando estaba con Mark, pero nunca me habían incluido en ese grupo. Ella deslizó la pantalla hasta encontrar los mensajes. Eran de Jessica, de hacía 3 días. Chicas, necesito vuestro consejo. Mi suegra nos robó dinero y desapareció. Hemos intentado hablar con ella, pero nos tiene bloqueados. Estamos considerando presentar cargos. ¿Alguien conoce a un buen abogado? Sentí que la sangre me hervía. Seguí leyendo las respuestas. Ay no, cariño. ¿Cuánto robó? ¡Qué horror! Las suegras siempre son problemáticas. Conozco a un abogado especializado en fraude familiar. Te pasaré su contacto. Pero también había otros mensajes. Mensajes que me sorprendieron. Jessica, yo vi cómo tratabas a tu suegra. No creo que ella sea la mala aquí. Espera, ¿no es ella a la que le diste una fregona en Navidad delante de todos? Mi esposo estuvo en esa cena y me dijo que, si tu suegra se fue, fue por algo. Y sinceramente, no me sorprende. Jessica había respondido con rabia. No sabéis nada de lo que pasó en mi casa. Eleanor siempre fue manipuladora. Fingía estar enferma para no trabajar. Nos dejó sin un centavo. Beatrice me quitó el teléfono de las manos. Basta. No necesitas leer más. Está diciendo que le robé, y la mitad del grupo no le cree. Pero Eleanor, esto es serio. Si presenta una denuncia falsa, que la presente. Beatrice me miró sorprendida. ¿Qué? Que presente la denuncia. Que diga lo que quiera, porque cuando llegue el momento, demostraré a todos quién es la mentirosa. ¿Tienes pruebas? Sonreí. Una sonrisa fría que incluso a mí me sorprendió. Tengo algo mejor. Tengo la verdad y tengo los recursos para defenderla. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué el cuaderno donde había escrito mi plan. Añadí un nuevo punto. Punto 4. Dejar que se hundan solos. No intervenir. Solo observar. Porque me había dado cuenta de algo. Mark y Jessica estaban tan desesperados que estaban cometiendo errores. Errores públicos. Errores que los hacían ver exactamente como lo que eran. Manipuladores arruinados. Al día siguiente, Carol me llamó histérica. Eleanor. Mark vino a mi casa y me amenazó. ¿Qué dijo? Dijo que si no le decía dónde estabas, me demandaría por encubrimiento y complicidad. Le dije que se fuera al infierno. David casi lo echó a la fuerza. Está desesperado. ¿Y tú estás bien? Estoy perfecta, Cari. Mejor que nunca. Eleanor, ese tono de voz me asusta.
No tengas miedo. Solo confía en mí. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, los niños jugaban en el parque. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. La vida seguía, ajena a los dramas personales. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Eleanor, soy el señor Torres, abogado de su hijo, Mark Herrera. Me gustaría hablar con usted sobre una posible reconciliación familiar y tratar algunos asuntos financieros pendientes. ¿Podríamos reunirnos? Así que habían contratado a un abogado. Reenvié el mensaje al señor Henderson. Su respuesta llegó en minutos. No respondas. Toda comunicación será a través de mí. Yo me encargo. Esa noche dormí tranquila, porque sabía que Mark estaba haciendo exactamente lo que esperaba. Moviéndose en pánico, sin estrategia, dejando un rastro de pruebas de su desesperación. Y mientras él se hundía, yo me levantaba. Había pasado de ser la anciana invisible, la carga, la que comía gratis, a ser una mujer con recursos, con dignidad, con un plan. Y lo mejor era que ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Mark tomó una decisión tan baja, tan ruin, que supe que no había redención posible. Y fue en ese momento cuando decidí que había llegado la hora de darles la lección que jamás olvidarían. El mensaje llegó un viernes por la tarde. No era de Mark. Era de un número que reconocí de inmediato, aunque no lo veía desde hacía años. Mi prima Margaret, la hermana de mi difunto esposo Arthur. Eleanor, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame. Margaret vivía en Arizona. No nos habíamos visto desde el funeral de Arthur. Una vez fuimos cercanas, pero la distancia y la vida nos habían separado. ¿Por qué me escribía ahora? Marqué su número con cautela. Margaret. Eleanor, gracias a Dios que contestas. Su voz sonaba angustiada. Necesito decirte algo. Mark me llamó ayer. Se me heló la sangre. ¿Qué dijo? Me dijo que estás muy enferma. Que tienes demencia avanzada y que huiste de casa. Que te están buscando desesperadamente porque necesitas medicación y cuidados especiales. Me pidió que le avisara de inmediato si sabía algo de ti. Cerré los ojos. Respiré hondo. Margaret, ¿le creíste? Hubo una larga pausa. Al principio, sí. Me asusté muchísimo, pero luego pensé, si Eleanor está tan enferma, ¿por qué Mark no ha presentado una denuncia oficial? ¿Por qué no ha ido a la policía? Así que te llamé para saber la verdad. La verdad es que estoy perfectamente sana. Lo que he recuperado es mi dignidad. Se lo conté todo. No omití nada. La fregona, los abusos, las humillaciones, el intento de tutela legal, las mentiras. Margaret escuchó en silencio, y cuando terminé, la oí sollozar. Arthur se estaría revolviendo en la tumba si lo supiera. Él adoraba a Mark, pero también te adoraba a ti. Siempre decía, Eleanor es la mujer más fuerte que conozco, pero actúa con dulzura para no hacer daño a nadie. Tu hermano me conocía bien. ¿Qué vas a hacer? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Ponerme a mí primero. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Gracias, Margaret. Pero estoy bien. Mejor que nunca. Colgué y me quedé pensando. Mark estaba llamando a todos nuestros familiares, plantando la semilla de que yo estaba enferma, loca, incapacitada, preparando el terreno para justificar cualquier acción legal que quisiera tomar. Era listo, pero no tanto como creía. 2 días después, Mark apareció en mi apartamento. No sé cómo consiguió la dirección. Probablemente siguió a Carol o pagó a alguien para investigarme, pero allí estaba, llamando a mi puerta un domingo por la mañana. Miré por la mirilla. Tenía un aspecto demacrado, ojeras bajo los ojos, había perdido peso. La camisa que llevaba estaba arrugada. No abrí de inmediato. Dejé que llamara 3 veces más. Luego, con calma, corrí el cerrojo. Mamá. Se le quebró la voz. Gracias a Dios que estás bien. No correspondí al abrazo que intentó darme.
Me hice a un lado y lo dejé pasar. Mi apartamento era pequeño, pero digno, limpio, ordenado, con flores frescas sobre la mesa. Un mundo completamente distinto de aquel trastero donde me habían tenido. Mark miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Vives aquí? Sí. Es mío. Alquilado con mi propio dinero. Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacaste? Siéntate, Mark. Se sentó en el pequeño sofá. Yo permanecí de pie. No iba a darle la ventaja de la altura. ¿Qué quieres? Mamá, vine a pedirte perdón. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Sé que lo estropeamos. Sé que te tratamos mal. Jessica estaba estresada por el trabajo, por los gastos de la casa. Y yo también estaba bajo mucha presión. Pero nunca quisimos hacerte daño. ¡Qué actuación! Casi convincente. Y lo de la fregona, fue un error horrible. Jessica ha llorado 1000 veces por eso. Está destrozada. Ha ido al psicólogo, a terapia. Se da cuenta de que se equivocó. Ya veo. Mamá, por favor. Somos familia. No podemos terminar así. Me senté frente a él. Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño me habían mirado con adoración y que ahora solo reflejaban desesperación. Dime la verdad, Mark. ¿Por qué has venido realmente? Bajó la mirada. Estamos en problemas. ¿Qué clase de problemas? La casa. Vamos a perderla. El banco ya nos dio el aviso final. Si no pagamos $180.000 en las próximas 3 semanas, ejecutan la hipoteca. Nos quedaremos en la calle. Ahí estaba. La verdad desnuda. ¿Y qué esperas que haga yo? Mark levantó la vista y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. No remordimiento, esperanza. La esperanza de que yo lo salvara. Mamá, sé que papá te dejó dinero. El señor Henderson no quiso decirme cuánto, pero sé que hay algo. Solo necesitamos un préstamo. Te lo devolveremos en cuanto nos recuperemos. Te lo juro por Dios. ¿Y si no te lo presto? Mamá, somos tu familia. Soy tu único hijo. Mi único hijo me dio una fregona por Navidad y me dijo que comía gratis. Ya me disculpé por eso. Tu disculpa no borra el dolor, Mark. Se levantó. Desesperado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que te suplique? Lo haré. Haré lo que sea, pero por favor ayúdanos. Lo miré durante un largo momento y entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí. Fingí dudar. No lo sé, Mark. Es mucho dinero. Lo sé, pero te lo devolveremos con intereses si quieres. Necesito pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana. Su rostro se iluminó. De verdad pensó que me había convencido. Gracias, mamá. Gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, intentó abrazarme otra vez. Esta vez se lo permití, pero su abrazo se sintió como lo que era. La trampa de un cazador desesperado. Cuando se fue, llamé al señor Henderson. Señor Henderson. Mark vino a pedirme dinero. ¿Le dijiste que no? Le dije que lo pensaría. Silencio al otro lado. Eleanor, ¿qué estás planeando? Voy a darles lo que quieren, pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Mis condiciones. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. El señor Henderson y yo diseñamos un documento, un contrato de préstamo familiar con cláusulas muy específicas, y un nuevo testamento blindado, con testigos y certificaciones médicas que declaraban que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. También hice otra cosa. Algo que dolió, pero era necesario. Contraté a un investigador privado. Necesito que averigüe todo sobre la situación financiera de mi hijo y su esposa, le dije al hombre, un tipo de 50 años con cara de haberlo visto todo. Deudas, gastos, movimientos bancarios, cualquier cosa que pueda obtener legalmente. ¿Está buscando algo específico? Quiero saber si han mentido sobre algo. Si hay gastos ocultos,
Si hay algo que no encaje con su triste historia. El investigador entregó su informe 5 días después, y lo que encontré confirmó todo lo que necesitaba saber. Jessica había gastado $12,000 en el último año en tratamientos estéticos, ropa de diseñador y viajes. Mark había comprado una moto de $8,000 hacía 3 meses, que estaba escondiendo en casa de un amigo. Habían renovado por completo su dormitorio principal y su baño con $20,000 en acabados de lujo, todo mientras me decían que no tenían dinero para mis zapatos. Guardé el informe en una carpeta y esperé. El sábado, Mark regresó, esta vez con Jessica. Ella llevaba un vestido sencillo, nada de maquillaje, el pelo recogido, intentando parecer humilde, arrepentida. Eleanor, dijo con voz temblorosa. Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable, pero te juro que he cambiado. He estado en terapia. He trabajado en mí misma. Solo te pido una oportunidad para demostrártelo. ¡Qué gran actriz! Sentaos, dije. Se sentaron juntos en el sofá, tomados de la mano. La pareja perfecta en crisis. Saqué los documentos que el señor Henderson había preparado. Si voy a prestaros este dinero, será bajo mis condiciones. Las que sean, dijo Mark de inmediato. Primero, esto es un préstamo, no un regalo. Firmaréis un pagaré legal. Tendréis 2 años para devolverlo con un 10% de interés anual. Perfecto. Segundo, como garantía, la casa quedará a mi nombre hasta que el préstamo se pague por completo. Mark palideció. Mamá, eso es lo que ocurre cuando pides dinero prestado. Se llama garantía. Jessica le apretó la mano. Está bien, Mark. Lo importante es no perder la casa. Tercero, continué, si falláis un solo pago, tomo posesión de la propiedad de inmediato. Sin apelaciones. Mamá, eso es muy duro. La vida es dura, hijo. ¿Aceptáis o no? Se miraron. Jessica asintió primero. Mark, con la mandíbula tensa, también asintió. Aceptamos. Entonces firmad. Firmaron. Cada página, cada cláusula. El señor Henderson había venido como testigo, junto con Carol y David. Cuando terminaron, Mark me miró con los ojos llorosos. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto. Oh, créeme, dije con una sonrisa que no les gustó. Sé exactamente lo que significa. Les transferí los $180,000 aquella tarde. Se fueron de mi apartamento aliviados, creyendo que habían ganado. Pero no sabían que yo acababa de tender la trampa perfecta. Porque en aquel contrato había una cláusula que no habían leído con atención. Una cláusula que decía, en caso de que se descubra que el deudor ha mentido sobre su situación financiera o ha realizado gastos de lujo durante el periodo del préstamo, el préstamo vencerá de inmediato en su totalidad. Y yo tenía un informe de un investigador que demostraba exactamente eso. Carol me miró cuando todos se fueron. Hermana, ¿qué has hecho? Les di suficiente cuerda para ahorcarse. Y ahora espero. Y cuando llegue el momento, corto la cuerda. Lo que Mark y Jessica no sabían era que mi venganza no sería ruidosa. Sería fría, legal y devastadoramente efectiva. Y cuando llegara la hora de cobrar, nadie iba a salvarlos. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que Mark y Jessica pagaron los atrasos de la hipoteca y respiraron aliviados, creyendo que habían salvado su mundo perfecto. 6 semanas en las que yo me dediqué a reconstruir por completo el mío. Me apunté a clases de yoga. Empecé a caminar por el parque cada mañana. Redescubrí mi pasión por la pintura, algo que había abandonado cuando me casé. Compré lienzos, pinceles, óleos, y mi pequeño apartamento se llenó de color. Beatrice se convirtió en mi confidente. Tomábamos café todos los jueves después del club de lectura y ella escuchaba sin juzgar. Te ves diferente, Eleanor, me dijo un día, como si te hubieras quitado un peso de encima. Me he quitado varios millones, para ser exactos. Soltó una carcajada que hizo que toda la cafetería se girara, pero no todo era paz. Mark me llamaba cada semana, siempre con el mismo tono falso de hijo arrepentido.
Mamá, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Estoy bien, Mark. ¿Cuándo vendrás de visita? La casa se siente vacía sin ti. Mentiras. Todo mentiras. Porque el investigador privado seguía enviándome informes. Y en esos informes veía la verdad. Jessica había publicado una foto en Instagram de su nuevo vestidor. Mi antigua habitación, el trastero donde dormí durante 3 años, era ahora un vestidor lleno de zapatos y bolsos de diseñador. La foto tenía una descripción. Por fin terminamos la reforma. A veces los cambios son necesarios. Bendecida. Los comentarios eran predecibles. Se ve precioso. Amiga. Te lo mereces. ¿Y tu suegra? Jessica respondió a ese último. Está mejor donde está. Todos ganamos. Guardé capturas de todo. Era mediados de febrero cuando decidí que había llegado el momento. El momento de la primera revelación. Llamé a Mark. Hijo, quiero invitarte a cenar. A ti y a Jessica. Silencio sorprendido al otro lado. ¿De verdad, mamá? De verdad. Para hablar del futuro. Creo que ya es hora de arreglar las cosas como familia. Me encantaría. ¿Cuándo? Este sábado, en el restaurante Casabella del centro, a las 8 de la noche. Allí estaremos. Gracias, mamá. Esto significa mucho. Colgué y marqué al señor Henderson. Señor Henderson, necesito que esté en el restaurante Casabella este sábado a las 8, discretamente, en una mesa aparte, como testigo. ¿Va a pasar algo? Va a pasar la verdad. El sábado llegué al restaurante media hora antes. Casabella era un lugar elegante, pero no ostentoso. Manteles blancos, velas en las mesas, música de piano en vivo. Había reservado una mesa en una esquina, privada, pero visible. El señor Henderson ya estaba allí, en una mesa al otro lado del salón, leyendo un periódico. Me hizo un gesto discreto con la cabeza. Mark y Jessica llegaron puntuales. Ella llevaba un vestido negro sencillo, maquillaje suave. Él una chaqueta azul marino, intentando parecer respetable. Mamá. Mark me besó la mejilla. Te ves muy bien. Gracias. Sentaos. Pedimos la cena. Yo pedí salmón. Ellos, filetes caros, por supuesto. Durante los entrantes, hablamos de cosas triviales. El clima, las noticias. Jessica preguntó por mi apartamento con falso interés. ¿Es cómodo donde vives, Eleanor? Muy cómodo. Es pequeño, pero es mío. Puedo respirar. Captó el énfasis en respirar y apartó la mirada. Cuando llegó el plato principal, decidí empezar. Mark, quiero hablar del préstamo. Se tensó. Claro, mamá. Todo va muy bien. Empezaremos a devolvértelo en marzo, tal como acordamos. Me alegra oírlo, pero hay algo que necesito aclarar. Saqué una carpeta de mi bolso. La coloqué sobre la mesa. Jessica la miró con cautela. ¿Qué es eso? Información que obtuve de forma completamente legal. Abrí la carpeta. Saqué los informes del investigador, las capturas de Instagram. Los registros bancarios que el investigador había conseguido a través de fuentes públicas. Mark, ¿recuerdas haberme dicho que estabais arruinados? ¿Que ni siquiera teníais dinero para comer? Mamá, yo nunca dije. Sí lo dijiste. Y Jessica también. Me dijisteis que estabais desesperados, que todo era por la hipoteca, que habíais hecho todo lo posible para pagar. Puse la foto del vestidor sobre la mesa. ¿Esto es hacer todo lo posible? Jessica se puso blanca. Eso es antiguo. Tiene fecha de hace 3 semanas. Justo después de que os prestara el dinero. Puse más fotos. Jessica en un spa, Mark en un restaurante de sushi con amigos, recibos de grandes almacenes. Habéis gastado más de $10,000 en los últimos 2 meses en lujos mientras me decíais que no podíais permitiros comer. Mark intentó agarrar los papeles. Lo detuve con la mano. No los toques. Son copias. Los originales están con mi abogado. Mamá, esto es
Es un malentendido. ¿Un malentendido? Mi voz se elevó lo suficiente para que las mesas cercanas se giraran. ¿Mentirme es un malentendido? ¿Tratarme como basura mientras vivís como reyes es un malentendido? Jessica intentó levantarse. Mark la obligó a sentarse de nuevo. Eleanor, no es lo que parece. Siéntate, ordené. Algo en mi tono hizo que obedeciera. Voy a deciros algo que debí deciros hace mucho tiempo. No me necesitabais. Me usasteis. Me tuvisteis durante 3 años limpiando vuestra casa, cocinando vuestra comida, soportando vuestras humillaciones. Y cuando ya no fui útil como sirvienta, quisisteis que fuera útil como banco. Mamá, por favor. No he terminado, Mark. Me levanté. Los miré desde arriba. ¿Sabes qué se siente cuando tu propio hijo te dice que comes gratis? ¿Cuando te trata como una carga? Yo te di la vida. Te cuidé cuando enfermaste. Trabajé turnos dobles para pagar tu universidad, y tú me lo pagaste con una fregona. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no por debilidad, sino por una rabia liberada. Esa fregona fue el mejor regalo que me habéis dado, porque me despertó. Me hizo ver que valía más de lo que me hicieron creer. El rostro de Mark estaba rojo. Si nos odias tanto, ¿por qué nos prestaste el dinero? Sonreí. Una sonrisa fría que hizo que Jessica se encogiera. Porque quería enseñaros una lección, y porque quería que firmarais un contrato que ahora os tiene exactamente donde quería. ¿De qué estás hablando? Saqué el contrato que habían firmado. Señalé la letra pequeña. Lee esto. Léelo en voz alta para que quede claro. Mark tomó el papel con las manos temblorosas. Leyó. En caso de que se descubra que el deudor ha mentido sobre su situación financiera o ha realizado gastos de lujo durante el periodo del préstamo, el préstamo vencerá de inmediato en su totalidad, con un recargo del 30%. El silencio fue absoluto. Eso significa, continué, que ahora me debéis $234.000, pagaderos en 30 días, o perdéis la casa. Jessica soltó un grito ahogado. No puedes hacer eso. Por supuesto que puedo. Lo firmasteis. Es legal. Y tengo pruebas de que mentisteis sobre vuestra situación financiera. Me incliné sobre la mesa. Los miré a ambos a los ojos. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? No es que me hayáis mentido. No es que me hayáis usado. Es que yo estaba dispuesta a perdonaros. De verdad quería creer que mi hijo aún conservaba algo de la decencia con la que lo crié. Pero no cambiasteis. Seguisteis mintiendo. Seguisteis gastando. Seguisteis faltándome al respeto. Mark intentó hablar. Levanté una mano para imponer silencio. No he terminado, porque hay algo más que debéis saber. Volví a sentarme. Crucé las manos sobre la mesa con calma. ¿Recuerdas cuando fuiste a ver al señor Henderson hace meses, Mark? ¿Cuándo intentaste averiguar mi situación financiera? Mark palideció. ¿Cómo lo sabes? Porque el señor Henderson es mi abogado, Mark. Y me lo contó todo. Me contó cómo intentaste declararme incompetente, cómo querías quedarte con mi dinero, cómo llevabas meses planeando esto. Mamá, solo estaba preocupado por ti. Mentiroso. Mi voz resonó en el restaurante. Estabas preocupado por tu hipoteca, por tus deudas, por mantener tu estilo de vida a costa mía. Jessica se levantó de golpe. No pienso quedarme aquí a escuchar esto. Vámonos. Mark. Siéntate, Jessica, dijo una voz detrás de ella. El señor Henderson se había acercado a nuestra mesa. Tenía su maletín en la mano. ¿Quién es usted?, exigió ella. Soy el señor Henderson, abogado de Eleanor, y tengo aquí documentos que prueban cada acusación que ella acaba de hacer. Si intentan marcharse sin resolver esto, procederé legalmente de inmediato. Jessica volvió a caer en la silla, derrotada. Mark me miraba con una mezcla de odio y desesperación. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Vernos en la calle? Quiero que aprendáis, respondí, con la voz firme. Quiero que entendáis que el amor no se compra, no se suplica y no se pisotea.
Quiero que sepáis que se siente al estar contra la pared, sin opciones, dependiendo de la misericordia de alguien a quien hicisteis daño. Me levanté. Tomé mi bolso. Tenéis 30 días para pagarme. Si no lo hacéis, perdéis la casa. Y creedme, no voy a dudar. Pero no tenemos ese dinero, susurró Mark. No hay forma de conseguirlo en 30 días. Entonces quizá debisteis pensarlo antes de humillarme. Antes de tratarme como si no valiera nada. Caminé hacia la salida. El señor Henderson me siguió. Detrás de nosotros oí los sollozos de Jessica y la voz rota de Mark. Mamá, por favor. No me di la vuelta, porque por primera vez en mi vida, no iba a salvar a nadie más que a mí misma. Pero lo que ocurrió en los días siguientes me demostró que había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y cuando descubrí su último movimiento, supe que la guerra apenas había comenzado. Los días posteriores a aquella cena fueron un torbellino. Mark me llamó 63 veces en una semana. Cambié mi número de teléfono. Luego empezó a enviarme correos electrónicos. Bloqueé su dirección. Se presentó en mi edificio. Le pedí al portero que no lo dejara subir. Pero donde Mark fracasó, Jessica se volvió más peligrosa. Una semana después de la cena, Carol me llamó a las 11 de la noche, histérica. Eleanor, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Jessica hizo un vídeo. Un maldito vídeo llorando en TikTok. Ya tiene más de 50.000 visualizaciones. Me envió el enlace. Lo abrí con un nudo en el estómago. Allí estaba Jessica, sentada en su sala, con los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido, hablando a la cámara entre sollozos. Hola a todos. Nunca pensé que tendría que hacer esto, pero necesito que me escuchéis. Mi suegra, a quien acogimos en nuestra casa durante 3 años, nos está extorsionando. Nos prestó dinero para salvar nuestra casa, y ahora está usando cláusulas abusivas para quitárnosla. Dice que mentimos, pero solo intentábamos sobrevivir. Mi esposo está devastado. Yo estoy en terapia. No sé qué hacer. Si alguien conoce a un abogado que pueda ayudarnos gratis, por favor escríbame. No tenemos a dónde ir. Hashtags, ayuda, familia tóxica, extorsión. Los comentarios eran una mezcla. Ay no, amiga. Qué situación tan horrible. Las suegras siempre son el problema. Pero también había otros. Espera, ¿no eres tú la que le dio una fregona a su suegra por Navidad? Aquí hay algo que no cuadra. ¿Por qué no muestras el contrato que firmaste? Si firmaste algo, eso es responsabilidad tuya. No culpes a los demás. Me recosté en la cama, respirando hondo. Jessica estaba jugando la carta de la víctima pública. Era lista, pero yo había aprendido a serlo más. Al día siguiente, fui al despacho del señor Henderson con una propuesta. Señor Henderson, quiero hacer esto bien. Quiero que todo sea legal, transparente, irrefutable. ¿Qué tienes en mente? Quiero hacer una oferta final. Una oportunidad real para que paguen, pero con testigos, grabaciones, todo documentado, para que cuando llegue el momento de quedarme con la casa, nadie pueda decir que no les di opciones. El señor Henderson sonrió con aprobación. Eres mucho más inteligente de lo que ellos creen. Lo preparamos todo meticulosamente. Una reunión formal en el despacho del abogado, con un notario público presente, con todo grabado en vídeo para fines legales. Envié la citación a Mark a través del abogado. Reunión el viernes 10 de marzo, a las 10 de la mañana, en el despacho del señor Henderson. La asistencia es obligatoria según los términos del contrato. Se discutirá una solución propuesta. Llegaron puntuales, pero parecían acabados. Mark había perdido más peso. Tenía ojeras profundas. Jessica llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje, ropa simple, intentando parecer vulnerable. La sala de conferencias era formal, una larga mesa de caoba, sillas de cuero, una grabadora sobre la mesa, una cámara en un trípode. El notario público, un hombre de 60 años con gafas gruesas, ya estaba sentado revisando documentos. Buenos días, dije cuando entraron.
No respondieron. Solo se sentaron al otro lado de la mesa. El señor Henderson comenzó. Estamos aquí para discutir la deuda pendiente de $234.000 que el señor Mark Herrera y la señora Jessica Herrera deben a la señora Eleanor. Esta reunión está siendo grabada para fines legales. ¿Alguna objeción? Ninguna, murmuró Mark. Bien. Señora Eleanor, tiene la palabra. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mark, Jessica, os he citado aquí porque voy a hacer algo que quizá no merezcáis, pero que necesito hacer por mi propia paz. Voy a daros una última oportunidad. Mark levantó la vista, esperanzado. ¿Qué tipo de oportunidad? Tenéis la deuda completa, $234.000. Sé que no podéis pagarla, pero voy a ofreceros algo. Voy a perdonar el recargo del 30%. La deuda vuelve a su cantidad original, $180.000. Mamá. No he terminado. Tenéis 90 días para pagar esa cantidad. 3 meses. Si lo conseguís, la casa vuelve a vuestro nombre y yo me apartaré de vuestras vidas por completo. 3 meses sigue siendo imposible, dijo Jessica, con la voz temblorosa. Déjame terminar. Si no podéis pagar en 3 meses, entonces aceptáis lo siguiente. Yo tomo posesión de la casa, pero os daré 6 meses adicionales para encontrar otro lugar donde vivir. No os echaré a la calle de inmediato. Os daré tiempo. Mark me miró incrédulo. ¿Por qué harías eso? Porque, a pesar de todo, Mark, sigue siendo mi hijo. Y porque quiero que entendáis algo. Esto no es venganza. Es justicia. Hay una diferencia. Saqué un nuevo documento. Este es un acuerdo modificado con los nuevos términos. Si lo firmáis, os comprometéis a intentar pagar en 90 días. Si no podéis, entregaréis la casa sin peleas legales, y yo os ayudaré económicamente durante esos 6 meses adicionales con $3.000 al mes para que podáis alquilar un lugar decente. Jessica contuvo un sollozo. ¿Por qué haces esto? Porque no soy como vosotros. No disfruto con el sufrimiento de los demás, pero tampoco permitiré que vuelvan a pisotearme jamás. El señor Henderson colocó el documento frente a ellos. Tienen 2 opciones. Firmar este acuerdo, que es generoso dadas las circunstancias, o ir a juicio, donde perderán definitivamente y sin ninguna consideración adicional. Mark tomó el documento. Lo leyó línea por línea. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. No vamos a conseguir el dinero en 3 meses. Mamá, lo sabes. Lo sé. Por eso este acuerdo es realista. Os estoy dando tiempo y apoyo para volver a levantaros. Pero la casa, Mark, la casa ya no es vuestra. Esa es la consecuencia de vuestras decisiones. La casa donde planeábamos formar nuestra familia, susurró Jessica. La miré directamente a los ojos. Esa casa donde me mantuvisteis en un trastero. Donde me humillasteis. Donde convertisteis mi habitación en vuestro vestidor antes incluso de que yo me hubiera ido. No me hables de familia, Jessica. Tú no sabes lo que significa esa palabra. Ella bajó la mirada. Mark tomó el bolígrafo. Miró el documento durante un largo minuto. Luego, con la mano temblorosa, firmó. Jessica lo siguió. El notario certificó las firmas. Hecho, dijo el señor Henderson. Tenéis 90 días desde hoy. El 10 de junio es la fecha límite. Si para entonces no habéis pagado, procederemos con la transferencia de la propiedad. Mark se levantó. Me miró con una mezcla de dolor y algo que tal vez era respeto. ¿Sabes cuál es la peor parte de todo esto, mamá? ¿Cuál? Que tenías razón en todo y yo fui demasiado ciego para verlo. No estabas ciego, Mark. Solo eras egoísta. Salieron del despacho en silencio. Cuando la puerta se cerró, el señor Henderson se recostó en su silla. Fuiste generosa. Fui justa. Y ahora espero y vivo mi vida. Los 3 meses siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en años. Me inscribí en una clase de pintura en una galería local. Mi instructor, un joven artista llamado Leo,
Me dijo que tenía un talento natural. Vendí mi primer cuadro por $300. No era mucho, pero la sensación de crear algo con mis propias manos, algo que alguien valoraba, no tenía precio. Beatrice se convirtió en mi mejor amiga. Viajamos juntas a Santa Fe durante una semana. Comimos comida sureña increíble, compramos joyas de turquesa y caminamos por las plazas históricas. Me sentí joven otra vez. Carol me visitaba todos los domingos. Cocinábamos juntas, reíamos y recordábamos nuestra infancia. Una vez me dijo, no te veía tan feliz desde antes de que muriera Arthur. Es porque por fin vuelvo a ser yo, Cari. Mark me escribió 2 veces durante esos 3 meses. Correos formales. Mamá, estamos ahorrando, pero es difícil. Solo quiero que sepas que lo estamos intentando. No respondí. No había nada que decir. El 9 de junio, un día antes de la fecha límite, el señor Henderson me llamó. Eleanor. Mark acaba de depositar $200.000. Me quedé helada. ¿Qué? No sé de dónde sacó el dinero, pero lo hizo. Depositó la cantidad completa. $200.000. Incluso pagó de más la cantidad requerida. ¿Cómo es posible? Tendrás que preguntárselo a él. Llamé a Mark. Contestó al primer tono. Hola, mamá. ¿De dónde sacaste el dinero? Soltó un largo suspiro. Vendimos todo. La moto, el coche de Jessica, joyas, muebles. Pedí préstamos a amigos. Mi jefe me adelantó 6 meses de salario. Y vendimos el vestidor. Cada bolso, cada zapato, cada cosa de diseñador, todo. ¿Jessica aceptó eso? Jessica está en terapia de verdad ahora. No para aparentar, sino de verdad. Cuando vio que íbamos a perderlo todo, algo cambió en ella. O quizás simplemente se dio cuenta de lo que realmente importa. Hubo un largo silencio. Mamá, sé que el dinero no borra lo que hicimos. Sé que probablemente nunca me perdones, pero quiero que sepas algo. Estos últimos 3 meses fueron los peores de mi vida y también los más importantes, porque entendí lo que se siente al estar desesperado, sin opciones, dependiendo de la misericordia de alguien. Entendí lo que te hicimos sentir durante 3 años. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Mark, no espero que me perdones. Solo espero que algún día, cuando me veas, no sientas dolor. Eso sería suficiente para mí. Colgó antes de que pudiera responder. Y así llegamos al final de esta historia. Pero aún faltaba el verdadero cierre. El momento en que decidí qué hacer con todo lo que había ganado y todo lo que había perdido. 3 meses después. Era septiembre. El aire empezaba a sentirse fresco por las mañanas. Los cornejos florecían en el parque frente a mi apartamento, pintando las aceras de blanco. Yo estaba en mi pequeño balcón tomando café y pintando un lienzo, un paisaje de Santa Fe que había fotografiado en mi viaje con Beatrice. Los colores cálidos me hacían sentir en paz. Mi teléfono vibró. Era el señor Henderson. Buenos días, Eleanor. ¿Tienes tiempo hoy? Hay algo que debemos hablar. ¿Ha pasado algo? Nada malo. Solo necesito que vengas al despacho. Llegué 1 hora después. El señor Henderson me esperaba con una sonrisa misteriosa y una carpeta sobre el escritorio. Siéntate. Tengo noticias. ¿Qué clase de noticias? Abrió la carpeta y sacó documentos. Mark y Jessica han cumplido todo religiosamente. Pagaron la deuda completa hace 3 meses, pero además han estado depositando dinero adicional en una cuenta de garantía, $50 a la semana, como muestra de compromiso, dijeron. Me quedé sin palabras. ¿Por qué harían eso? Creo que de verdad han cambiado, Eleanor. O al menos lo están intentando. Miré los extractos bancarios. Allí estaban los depósitos. Pequeños, pero constantes. 20 semanas seguidas. Hay algo más, continuó el señor Henderson. Mark me pidió que te entregara esto. Me dio un sobre. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. La letra de Mark.
La misma que yo le había enseñado cuando tenía 6 años. Mamá, sé que una carta no borra 3 años de abuso. Sé que el dinero no compra el perdón. Pero necesito que leas esto, aunque no quieras volver a hablar conmigo nunca más. Jessica y yo vendimos la casa. Sí. Aunque ya habíamos pagado la deuda, decidimos venderla. No podíamos seguir viviendo en un lugar que representaba todo lo que hicimos mal. Cada habitación me recordaba cómo te tratamos. El comedor donde no te dejábamos sentarte. La sala que te prohibíamos usar. Ese trastero donde te tuvimos como si no fueras nadie. Vendimos la casa por $700,000. Pagamos el resto de la hipoteca. Y con lo que quedó, hicimos algo que espero que te haga sentir, no sé si orgullosa, pero al menos menos decepcionada. Donamos $200,000 a un refugio para personas mayores que sufren abuso familiar. A tu nombre. El refugio ahora se llama la Casa de Eleanor. También compramos un apartamento pequeño, sin lujos, 2 dormitorios, una sala sencilla. Estamos aprendiendo a vivir con menos. ¿Y sabes qué descubrimos? Que somos más felices así. Jessica está trabajando. Dejó su obsesión por las apariencias. Vende productos horneados desde casa. Hace tartas y pasteles. Le va bien. Yo sigo en mi trabajo, pero ahora ahorro cada dólar. Ya no tenemos deudas. Mamá, nunca dejaré de arrepentirme de lo que hice. Cada noche, antes de dormir, pienso en aquella fregona, en tu rostro cuando te la dimos, en cómo te humillamos. Y duele muchísimo. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor. No te pido que me perdones. Solo te pido que algún día, si nos cruzamos por la calle, no cruces al otro lado. Eso sería suficiente. Con amor y vergüenza eterna, Mark. Las lágrimas me corrían por la cara sin control. El señor Henderson me pasó un pañuelo en silencio. ¿Es cierto lo del refugio? Pregunté con la voz rota. Completamente cierto. Yo ayudé con el papeleo legal. El refugio existe. Ya está funcionando. Atiende a 10 personas mayores rescatadas de situaciones de abuso familiar. Me llevé las manos a la boca. La casa de Eleanor. Tu nombre está honrando algo hermoso, Eleanor. Algo nacido del dolor, pero que se ha convertido en esperanza para otros. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo, procesando, sintiendo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó el señor Henderson. Mark no está pidiendo verte. Solo quería que lo supieras. Doblé la carta con cuidado. Necesito pensar. Salí del despacho con la carta en el bolso. Caminé sin rumbo por el centro. Pasé junto a la catedral, el mercado, las calles por donde Arthur y yo solíamos caminar cuando éramos novios, tantos años atrás. Me senté en un banco de la plaza principal. Observé a las palomas picoteando migas, a las parejas jóvenes tomando fotos, a los niños corriendo con globos, y entonces supe qué hacer. 2 semanas después, un sábado por la mañana, estaba frente al edificio donde Mark vivía ahora. Era un edificio modesto. 4 plantas, una fachada sencilla, sin portero. Toqué el timbre del apartamento 3B. La voz de Jessica sonó por el interfono, nerviosa. ¿Quién es? Soy Eleanor. Silencio. Luego, el zumbido de la puerta al desbloquearse. Subí las escaleras despacio. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. De algo diferente, algo parecido a una esperanza cautelosa. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entré. El lugar era pequeño, pero limpio. Muebles sencillos, sin adornos innecesarios. Olía a café recién hecho y a algo dulce horneándose. Mark estaba de pie en medio de la sala, con los ojos rojos. Jessica estaba detrás de él, con las manos entrelazadas, también llorando. Mamá, susurró Mark. No corría a abrazarlo. Todavía no estaba preparada para eso. Pero tampoco me quedé junto a la puerta. Leí tu carta. Yo, no esperaba que vinieras. Vine porque necesito decirte algo. Algo que tú necesitas escuchar y que yo necesito decir.
Me senté en el sofá. Ellos permanecieron de pie, como niños esperando un veredicto. Lo que me hicisteis fue imperdonable. Y llevaré esa herida el resto de mi vida. No puedo simplemente olvidar 3 años de humillación. No funciona así. Mark asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero, continué, tampoco puedo cargar con odio. Porque el odio pesa, Mark. Pesa tanto como la tristeza. Y ya no quiero cargar cosas pesadas. ¿Qué significa eso?, preguntó Jessica, con la voz temblorosa. Significa que no olvidaré. Pero voy a intentar perdonar. No por vosotros. Por mí. Porque merezco paz. Me levanté. Vi lo que hicisteis con el refugio. Vi los depósitos constantes. Vi cómo vendisteis la casa incluso cuando no teníais que hacerlo. Y veo que, al menos, estáis intentando cambiar. Mamá, nosotros. Levanté la mano. No quiero que digáis nada ahora. Solo escuchad. Voy a daros mi nuevo número. Voy a permitiros escribirme. No prometo responder siempre. No prometo visitas frecuentes. Pero voy a dejar la puerta entreabierta, solo entreabierta. Si de verdad habéis cambiado con el tiempo, quizá esa puerta se abra más. Mark se desplomó en el sofá, sollozando. Gracias, mamá. Gracias. No me des las gracias. Esto no es un regalo. Es una oportunidad que tendréis que ganaros cada día. Si volvéis a fallar, si volvéis a mentir, si volvéis a faltarme al respeto, esa puerta se cerrará para siempre. ¿Entendido? Ambos asintieron. Caminé hacia la salida. En la puerta, me detuve. Una cosa más. Ese refugio, la casa de Eleanor. Quiero ser voluntaria allí. Mark levantó la vista, atónito. ¿De verdad? De verdad. Si mi dolor puede ayudar a otros, entonces no fue en vano. Salí del apartamento. Bajé las escaleras. Y cuando llegué a la calle, respiré hondo. No era felicidad pura lo que sentía. Era algo más complejo. Era paz mezclada con tristeza, esperanza mezclada con cautela, perdón mezclado con memoria. Era, simplemente, seguir adelante. 6 meses después, estaba en la casa de Eleanor, el refugio, ayudando a una mujer de 75 años que acababa de llegar. Su nombre era Refugio. Irónicamente, sus hijos la habían mantenido en una habitación sin ventanas, alimentándola con sobras. No sé si podré recuperarme de esto, me dijo, con la voz rota. Tomé su mano. Yo tampoco sabía si podría. Pero mírame ahora. Tú también puedes. ¿Yo también? Por eso entiendo tu dolor, y por eso sé que puedes superar esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de algo más. Esperanza. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el balcón con una taza de té. Carol también había visitado a Beatrice. Habíamos cenado juntas, reído y planeado un viaje a Charleston para diciembre. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. No era el primero. En 6 meses, me había escrito cada semana. Mensajes cortos, respetuosos, nunca pidiendo nada, solo compartiendo su vida. Mamá, Jessica hizo una tarta de manzana con tu receta. Salió perfecta. Pensamos en ti. Te mandamos un abrazo. Esta vez, por primera vez en meses, respondí. Me alegra que la receta haya salido bien. Cuidaos. Era poco, pero era un paso, porque había aprendido algo durante todo este proceso. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa decidir que el pasado no controlará tu presente. Significa soltar, no por la otra persona, sino por ti misma. Y yo había decidido soltar. Miré las estrellas. Pensé en Arthur, en cómo me había enseñado que el amor verdadero nunca humilla, nunca menosprecia, nunca pisotea. Gracias, mi amor, susurré al viento. Por enseñarme mi valor, por dejarme los recursos para defenderme. Por amarme incluso en tu ausencia. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Pedí un deseo. No pedí riqueza. No pedí venganza.
No pedí que el tiempo volviera atrás. Pedí paz. Para mí. Para todos los que habían sido heridos como yo. Para todos los que alguna vez sintieron que no valían nada. Y en ese momento, sentada en mi balcón con mi té caliente, mis nuevas amigas, mi trabajo en el refugio, mis pinturas en las paredes, mi independencia recuperada, comprendí que mi deseo ya se había cumplido. Reflexión final. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, quiero que sepas algo. Tú vales. No importa cuánto tiempo hayas soportado malos tratos. No importa cuántas veces te hayan dicho que eres una carga. No importa cuántas fregonas metafóricas te hayan dado. Tú vales. Y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que te niegas a dejar que alguien te quite. Tu amor propio, tu dignidad, tu derecho a ser tratado con respeto. Yo tuve la suerte de contar con recursos económicos para defenderme. Pero la verdadera fuerza no vino del dinero. Vino de comprender que merecía más. Y esa comprensión no cuesta nada. Está al alcance de todos. Si estás en una situación similar, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Infórmate sobre tus derechos. No te quedes en silencio pensando que no tienes opciones. Siempre hay opciones. Y si hoy te sientes invisible, recuerda, las personas más fuertes son aquellas que aprenden a brillar después de haber sido apagadas. Yo estuve apagada durante 3 años, pero ahora brillo con mi propia luz. Y tú también puedes hacerlo. Mi nombre es Eleanor. Tengo 69 años, y esta es mi historia de cómo una fregona de Navidad se convirtió en el mejor regalo que jamás recibí, porque me despertó. A veces, los peores momentos de tu vida son el comienzo de tu mejor capítulo. Solo tienes que tener el valor de pasar la página. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si conoces a alguien que necesita escucharla, por favor compártela. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos acompañas. Dale a me gusta si crees que el respeto por nuestros mayores no se negocia, y suscríbete para seguir escuchando historias de vida, superación y dignidad recuperada, porque todos merecemos ser tratados con amor. Pero, sobre todo, todos merecemos tratarnos con amor a nosotros mismos. Hasta la próxima historia, y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.